una historia sin final en el siglo XX, en el cual el Estado de Israel y el Estado de Palestina se disputan por la tierra sagrada que es Jerusalén. Una historia que se remonta hace varios años atrás y no sabemos cómo y cuándo terminará. Acompáñenos a ver el siguiente video. Bueno, la causa profunda del viaje en Palestina son muchas y las consecuencias con el paso del tiempo han crecido, ya que siguen sin ser trabajadas. Esto va desde el siglo XX, cuando las luchas de dos colectivos en tierras palestinas bajo el mando británico los condujo a una guerra que en el año de 1948 resultó una fundación de un Estado colectivo como Israel, y en la autodeterminación, la desposesión y el exilio hubo negación de derecho. Entonces, el destino de miles de palestinos que se convirtieron en refugiados fueron marcados por leyes y políticas israelíes que no permitieron el regreso a sus hogares, convirtiéndolos en extraños, no teniendo la posibilidad de poder convertirse en ciudadanos israelíes. Pero desde 1948 se han podido realizar otras oleadas importantes de movimientos palestinos, de los cuales muchos aún sufren de pobreza, discriminación y pérdidas de derecho, pero no solo bajo el mandato israelí en la Cisjordania y Gaza, también en otros lugares del mundo árabe, en las que encontraron un refugio. Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas también muchas resoluciones que confirman el derecho de los refugiados a poder volver a sus hogares y a recibir una indemnización. Y el Consejo de Seguridad ha repetido en muchas oportunidades la necesidad de lograr una solución justa para el caso de los refugiados, que se llegó a aplicar nunca en realidad. Ni años de trabajo políticos entre el auspicio de la parte baja de las Naciones Unidas, ni desde las anteriores tratados regionales y bilaterales desde la Conferencia de Madrid y los acuerdos de Oslo para adelante tuvieron avances. Muy aparte de los sucesos claves como el reconocimiento de Israel por la Organización de Liberación Palestina, las diferentes narrativas ante el origen de la cuestión de los refugiados palestinos han transformado el debate jurídico de cómo pueden resolver la situación. Una prueba aparente que con el pasar del tiempo ha ocultado el debate en que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, el problema al registrar y ayudar a las siguientes generaciones de refugiados, como último a este apoyo que fue elemental para la supervivencia y la dignidad de millones de personas, no se le puede culpar que la falta de solución política, así como tampoco se puede reemplazar. Aún los estados que son miembros de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de brindar una solución y de ese modo poder acabar con esta situación urgente de los refugiados palestinos. Entre los siglos XV y XX, el ejército otomano se basaba en un complejo sistema de reclutamiento y posesiones feudales en compensación por un apoyo militar. La caballería ligera constituyó durante largo tiempo el grueso de sus tropas. Este empleó arcos y espadas cortas e hizo uso de tácticas militares nómadas similares a las del tiempo del Imperio Mongol. Fue en su día una de las tropas más avanzadas en el mundo. En la modernización del Imperio Otomano en el siglo XIX comenzó con el ejército. Esta fue la primera institución otomana en buscar los servicios de expertos extranjeros, así como enviar a numerosos oficiales para adquirir conocimientos militares en países de la Europa occidental. La tecnología y las nuevas armas fueron transferidas al imperio, como armas de fuego alemanas y británicas, una fuerza aérea y una marina moderna. El imperio tuvo éxito al modernizar su ejército. Son muchos los estudios que han estado trabajando en diferentes aspectos sobre este tema, que es la cobertura del conflicto entre Israel y Palestina. Podemos observar diferentes tipos de marcos, pero tenemos un claro ejemplo de Gamson, quien fue que identificó 5 tipos de marcos en la cobertura del conflicto, de los cuales son el enfoque de interés estratégico, el enfoque del enfrentamiento entre vecinos, el enfoque de intransigencia árabe, el encuadre de expansión israelí y el encuadre de liberación. Por otro lado tenemos a Lieves, quien descubrió que periodistas estadounidenses centraban el conflicto en los beneficios que tenían el gobierno americano al participar. También en los autores que más se dedicó a la cobertura del conflicto del Oriente Medio fue Wolfeld. Como último tenemos a Galtung, quien dijo que los medios no crean la violencia, pero que la remuneran y contribuyen a polarizarla, reproducen exclusivamente las voces de las posiciones extremistas, en detenimiento a las moderadas que proponen soluciones pacíficas. Pero basándonos en los encuadres de Gamson, Susan Bruce en el 2013 observó los editoriales de The New York Times y pudo descubrir que el encuadre más actual es el interés estratégico.
Para ya poder finalizar este punto, tenemos un claro ejemplo en España. En el 2013 Nicolás estudió la información de algunos periodistas de Oriente Medio que efectivamente 7 diarios usaron un modelo que compara los encuadres de guerra y los encuadres de paz. Esto nos puede dirigir que a pesar de la comunicación sobre el conflicto de Oriente Medio, está lleno de encuadres de tragedias, dando más importancia a los extremistas que los verdaderos afectados por esta guerra que parece interminable. La historia de Israel se continuaría en la historia del pueblo judío, un pueblo a quien el Dios de Israel exigía vivir bajo su ley hasta la postrera generación de la raza humana. Para el judío, la teología del Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Talmud. La historia de Israel continúa, efectivamente, en el judaísmo. Pero hay otra respuesta, la que los cristianos dan y deben dar. El cristianismo nació del seno del judaísmo. Esa respuesta es que el destino de la historia y de la teología del Antiguo Testamento es Cristo y su Evangelio. Jesucristo es el término teológico de la historia de Israel. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos. Otra de las características del judaísmo que lo diferencia de las otras religiones monoteístas radica en que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. El cristianismo es una de las 3 religiones monoteístas que exigen el mundo hoy en día. Tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo, a quien se le considera el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, es decir, en la tradición religiosa judía. Bueno, el cristianismo es una religión monoteísta que tuvo su origen en el siglo I de nuestra era. Se funda en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. A lo largo de la historia se han generado importantes polémicas sobre la naturaleza. Por ello, algunos autores sostienen que es importante distinguir entre el cristianismo como espiritualidad y su desarrollo histórico. Jerusalén, Tierra Santa, capital de 3 religiones del mundo, judía, musulmana y cristiana. Se divide en Jerusalén Oriental, que es habitada por los palestinos, y Jerusalén Occidental, que es habitada por los israelitas. En Jerusalén Occidental alberga una gran mayoría de judíos, cristianos y musulmanes. Los israelitas y judíos reclamaban a Jerusalén como capital. Hace 2 años, el presidente Donald Trump y los Estados americanos reconoció oficialmente a Israel como capital de Jerusalén. Para los israelitas fueron un júbilo, pero para los palestinos fue una humillación. Hemos llegado a la conclusión que el cristianismo y el judaísmo, su rasgo principal es la fe en un Dios omnipotente, omnisciente y providente, y que en los siglos XVI y XVII fue el máximo esplendor del ejército otomano, que decayó en el siglo XIX por sus sucesivas derrotas. Lo que mi compañero y yo queremos brindar en todo este video son pequeños puntos importantes sobre el problema que pasó y lamentablemente sigue pasando en esos países que son Israel y Palestina. Y con esta información esperemos poder ayudar a otras personas a entender este tema tan complejo y a la vez dejar de convertirlo en burla o simplemente drama cuando mucha gente en realidad está afectada por este tema.